Bueno, primero, dos ideas al respecto del impacto mundial del COVID-19. Esta enfermedad causada por el coronavirus o SARS-CoV-2 que nos tiene todavía en vilo, es una pandemia, ¿no?, que ha provocado una crisis de salud a nivel global o mundial sin precedentes en la historia reciente. Se sabe que han habido otras pandemias en el pasado, pero en este caso lo que tenemos debido a la comunicación tan fluida que hay en el mundo y entre los distintos agentes, sobre todo personas, porque el virus se transmite de persona a persona, es realmente impresionante en términos de la rapidez con la que ha llegado a todos los países de nuestro planeta. Ha provocado esta enfermedad una recesión económica, o sea, es donde la salud impacta a la economía o donde lo social impacta sobre la producción, ¿no? Y vamos a ver lo importante que es que la economía tenga que tener el auxilio de lo social, de lo político, de lo cultural, de lo ambiental para que pueda funcionar. Porque así como la pandemia ha provocado una recesión tan grave a nivel global, y de la cual pues la recuperación es lenta, ha causado una enorme complicación sobre la salud humana, sobre el bienestar de la población y sobre el empleo, que es una de las actividades fundamentales a nivel de cada país y que permite que las personas obtengan un ingreso para la subsistencia propia y de las familias. Esto ha sido recogido por un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de junio del año pasado, justo cuando la pandemia estaba en plena actividad de expansión. Y entonces dicen algunas cosas que quisiera nada más que frasear para entrar a lo que nos corresponde en términos de la economía peruana, ¿no? Porque en todos los países, o casi en todos los países, ha habido medidas de confinamiento, en donde las personas han tenido que quedarse varios días, si no semanas o meses, en sus casas y sobre todo porque de lo que se trataba era de no contagiar a otros si uno se había contagiado o de no recibir el contagio del virus de alguien que ya lo tenía en su organismo. Y esto se propaga pues por los aerosoles, por los estornudos, por la cercanía en las conversaciones o y eso es también algo que se descubre, por llevar en las manos y luego tocarse la nariz o tocarse la boca el virus que está contagiado por alguien que ya lo tiene y está desarrollándolo, ¿no? Estas medidas de confinamiento fueron para evitar la propagación del SARS-CoV-2 entre la población y reducir, por tanto, no solo el número de contagios, sino el número de fallecidos, sobre todo de las personas más vulnerables, de aquellos que tenían ya otras enfermedades complejas, que el virus lo que hacía era agotar las defensas humanas, o de personas de avanzada edad que pues ya tenían pocas defensas contra este virus que todavía existe y en términos de sus distintas variantes está todavía activo en buena parte del mundo, ¿no? Hoy una cosa que ha hecho esta pandemia, que no es solamente un asunto de paralización de la actividad económica durante varios meses, sino que ha ampliado las desigualdades. Porque en una pandemia como esta no todos ganan, no todos pierden, mejor dicho, no todos pierden, sino que también algunos ganan, ¿no? Y hay algunas actividades económicas y algunas actividades sociales en términos de salud, por ejemplo, en términos económicos, por ejemplo, todas las actividades que están vinculadas a Internet han tenido ganancias enormes, ¿no? Y entonces no todos pierden, ¿no?, en una actividad de este tipo, y la desigualdad por eso se incrementa, porque los menos favorecidos o los más pobres son los que más sufren las consecuencias de una pandemia como esta, ¿no? Entonces las desigualdades se han ampliado, la educación se ha visto
atacada y por tanto las personas no han podido enviar a sus hijos e hijas a la escuela y lo tienen que hacer a través de sistemas virtuales que muchas veces para todos no funcionan de la misma manera, ¿no? Lo que ha habido también en términos de la mentalidad es un problema de confianza en el futuro, ¿no? Las personas no tienen la misma proyección con respecto al futuro, incluso el futuro inmediato, en medio de esta pandemia, sobre todo porque no se sabe cuándo va a terminar. Además, esta depresión o esta grave recesión que se ha transformado en una gran depresión, como la que se vivió en los años 30, que ha tenido como consecuencia una disminución o caída enorme del Producto Interno Bruto mundial, ¿no? Y sobre todo de países que pues se suponía que iban adelante, pues ha tenido que enfrentar el problema de la actividad productiva que se ha disminuido con su consecuencia en el incremento del desempleo, ¿no? Al no producir o al producir menos, se despide trabajadores o los trabajadores se quedan sin el trabajo, sin el empleo que tenían hasta ese momento y entonces se genera un problema económico y social de magnitud, ¿no? Ahora, las perspectivas, digamos, en el lado del crecimiento, para la OCDE dependían y siguen aún dependiendo de diversos factores. Uno de ellos es cómo evoluciona el COVID-19. Sabemos que en algunos países, sobre todo los países que enfrentaron primero porque tenían el sistema de salud avanzado, porque tenían ya en ciernes el inicio de la vacunación, pensaron que esto iba a terminar una vez que se enfrentara a este virus con todo lo que tenía su sistema social y su sistema estatal, ¿no? Pero hay variantes, distintas cepas, ¿no? Este virus o estos diversos virus son un desafío enorme para la inteligencia humana y la verdad es que todavía duran y siguen reproduciéndose. Aunque el virus no es un ser vivo, necesita de un ser vivo para desarrollarse, ¿no? Necesita de un animal o de un ser humano para desarrollarse, y en este caso el SARS-CoV-2 necesita de los humanos para desarrollarse y destruye, ¿no? Todo lo que puede el organismo humano porque es su manera de mantenerse en pie, ¿no? Entonces, dependerá de la evolución del COVID-19, de hasta dónde se lo pueda enfrentar y disminuir y terminar. También de la duración de confinamientos que existan. Lo que tuvimos, por ejemplo, en el Perú, como en otros países, fueron confinamientos que repercutieron sobre la actividad económica y generaron caídas, pues, en la actividad productiva y en la demanda, ¿no?, de la economía. Y sobre todo, algo que es importante es la acción estatal, la política macroeconómica, es decir, la implementación de una política fiscal expansiva, adecuada, eficaz, y de una política monetaria que coordine con la fiscal y que haya en ese sentido eficacia en sus resultados para que se pueda enfrentar eficazmente este problema, ¿no? La OCDE termino yo de lo que me interesa aquí en esta parte, señalando algo que es importante. Uno, la probabilidad que la incertidumbre prevalezca durante un periodo prolongado es alta, ¿no? Todavía, como les dije, no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia. Ahora, si este es el contexto general en el que se desenvuelve el momento presente, y es un momento presente que ya lleva varios meses, sino más de un año, en la economía peruana el impacto también ha sido uno de los más fuertes que hemos tenido en nuestra historia republicana, ¿no? Generó una recesión en el año 2020, como veremos, cayó enormemente el Producto Interno Bruto de nuestro país y ha sido una recesión producto de un fenómeno que era totalmente nuevo, ¿no? Inédito en nuestra historia,
y no estábamos preparados para ello. No, la verdad es esa, no había una idea de cómo es que se podía enfrentar desde un inicio un problema como el que tenemos todavía por delante, aunque sabemos más, ¿no? Pero en el inicio estábamos bastante mal preparados para enfrentarlo. Es claro, por tanto, que la pobreza, definida en cualquiera y medida por cualquiera de sus formas, si es la pobreza monetaria o si es la pobreza multidimensional o si es la pobreza por privación de libertades, ¿no?, ha aumentado dramáticamente en nuestro país, ¿no? Y por ello, uno de los instrumentos que en todos los países se han utilizado y en el nuestro también, pero había que buscar a las personas, ¿no? Porque las personas, claro, dada la informalidad de nuestro país, estaban un poco ocultas con respecto al Estado y ha habido que buscarlas, ¿no? Por todos los medios posibles y tratar de encontrarlas. El programa de bonos, ¿no?, que implementó el Estado y que deberá seguir implementando, ¿no?, por los próximos meses, ante la crisis del empleo y la ausencia de ingresos, es y será un asunto crucial para la sobrevivencia, subsistencia y recuperación de las familias pobres y vulnerables del Perú, ¿no? Hay una diferencia entre pobreza y vulnerabilidad que mencionaré en un momento, pero me parece destacarlo de inicio en términos de lo que tenemos como realidad de pobreza y de vulnerabilidad a la pobreza en el Perú. Solo adelanto que vulnerabilidad a la pobreza es la probabilidad alta de volver a caer en la pobreza o de caer en la misma o de no salir, ¿no?, de una situación de pobreza por largo tiempo. Pero la vulnerabilidad viene por temas de empleo informal en el que se está o por características del empleo agrícola en el que se encuentra con baja productividad o por asuntos vinculados a la salud que uno tiene y por tanto no seguros o acceso a atención sanitaria cercana, en fin, ¿no? La vulnerabilidad viene por varios mecanismos y entonces no es suficiente tener un ingreso, sino salir de la vulnerabilidad. No es suficiente un ingreso que le permita mejorar, sino dejar la vulnerabilidad, es decir, la probabilidad de volver a caer en la pobreza si es que uno ha salido de la misma, ¿no? Entonces, el desafío de este programa, como de los otros programas que tiene el Estado, pero este era el esencial para el corto plazo, el de los bonos, ¿no?, que llevan un recurso monetario a las familias que lo requieren y que con ello permiten no solamente comprar alimentos, sino activar demandas, ¿no?, activar la demanda de la economía para que pueda también desde esa manera apoyar lo que denominamos una reactivación. El desafío pues es que llegue a todos, ¿no?, a todas las personas a las que debe llegar, tanto en la ciudad como en el campo, ¿no? Y para ello, la tecnología de las comunicaciones y de los sistemas financieros son herramientas para que pueda funcionar de manera eficaz, ¿no? Es lo que tenemos hoy como si quieren, ventaja con respecto a lo que había 50 años atrás o 100 años atrás, ¿no? Lo mismo que una activa participación ciudadana, que también es una novedad que tenemos hoy, porque la ciudadanía es capaz hoy de participar más activamente de lo que era 50 años atrás o 100 años atrás, en términos de derechos que tiene y que reivindica ante el Estado, pero también ante otros, ¿no?, es decir, ante la sociedad misma. Y son derechos a la salud, derechos al trabajo, derechos a la educación, derechos a ser tratado como igual, en fin. Y esas formas a través de las cuales participa hay que defenderlas y son diversas, ¿no? Lo mismo que también a través de lo que conocemos como medios virtuales que tenemos como una herramienta para comunicarnos y para saber qué es lo que está pasando. Quisiera presentar algunos cuadros o gráficos, ¿no?, sobre la situación de la pandemia, ¿no? En este caso, la forma en cómo repercutió sobre la producción, es decir, este es el Producto Bruto Interno medido trimestralmente, como lo hace el INEI, y lo que vemos es, pues, en el segundo trimestre de 2020, una caída de 30%, ¿no? No hemos tenido eso antes, así de esa manera tan significativa, una caída de la actividad productiva con esta magnitud, ¿no?
ya había caído 3%, 3,6% en el primer trimestre de 2020, pero esta caída es la caída más profunda, ¿no? Por la pandemia, pero también por las consecuencias de la misma y la forma de enfrentarla con confinamientos, en fin, ¿no? Sin embargo, esta caída va disminuyendo, ¿no? Esto es la variación con respecto al 2019, ¿no? Y en el 9% en el tercer trimestre de 2020, 1,7% en el cuarto trimestre de 2020, y va disminuyendo, va haciendo una disminución significativa. ¿Por qué? Porque ya con respecto al primer trimestre de 2020 habría habido una recuperación, ¿no? En el primer trimestre de 2021, ¿no? De 3,8%. Este 0,1 es con respecto a 2019, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Habría habido ya una recuperación.